Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de encuentro. Hoy arrancamos con el ciclo de seminarios en el marco del curso de prevención de riesgos en el trabajo agropecuario. Hoy vamos a compartir el primero de una serie de 3. Estos seminarios y este curso, sus destinatarios son docentes y estudiantes del tercer año de diversas tecnicaturas de nivel superior, y para iniciar contamos con la presencia de autoridades del Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes y también del Centro Regional INTA para referirnos unas palabras y contarnos un poco cómo se gestó este proceso. Así que Liliana Sanz y Graciela Ibarra, por parte del Ministerio de Educación, nos van a contar entonces en relación a este curso, a este seminario. Liliana. Buenas tardes a todos. Para nosotros es una gran satisfacción compartir con ustedes esta presentación, este inicio. Esto forma parte de un trabajo conjunto y articulado que venimos realizando con técnicos y especialistas de INTA a instancias de contactos establecidos por nuestra directora, Susana Nugara, lo que dio inicio a una serie de jornadas de trabajo que culminan como resultado con estas capacitaciones. Yo me desempeño como responsable del área de formación técnica de la Dirección de Nivel Superior, y siempre nuestra directora ha liderado una forma de trabajo de impulsar un trabajo colaborativo, sumamente activo, dinámico, de vinculación con distintos organismos y actores de la comunidad. Esto nos ha permitido llegar a esta instancia, a lo que estamos compartiendo hoy, que forma parte también de un trabajo planteado con miras largas, digamos, con miras de continuar de aquí en adelante al año que viene, para poder ofrecer a los docentes que se desempeñan en las tecnicaturas de la provincia una capacitación, un perfeccionamiento que contribuya a enriquecer, a aumentar, a mejorar su formación profesional y que contribuya también a su formación continua. Sabemos que uno no termina nunca de capacitarse, de formarse, de perfeccionarse, así que queremos llevar ofertas que les aporten más y mejores herramientas para poder sostener las trayectorias de sus alumnos, de sus estudiantes. Sabemos que en nuestra provincia nuestras tecnicaturas superiores están distribuidas de acuerdo a los recursos de los distintos sectores socioproductivos de la provincia, por zonas, por regiones. Entonces, a lo que aspiramos es a poder mejorar y perfeccionar justamente esos perfiles que han sido establecidas estas tecnicaturas en base a las necesidades y demandas que cada sector socioproductivo tiene. Así que por un lado es eso, por otro lado acompañar, apoyar, estar al lado permanentemente de nuestros docentes, y lo vamos a seguir haciendo a partir de ahora. Esto que iniciamos hoy es el puntapié inicial, así que muy agradecidos por el trabajo conjunto a todos los especialistas del INTA, al ingeniero Sablich, al ingeniero Carlino, a Ana Soncino y su equipo, a todos los que hoy están compartiendo con nosotros. Y a los docentes asistentes, desearles que volvamos a encontrarnos en más jornadas como estas, y a los alumnos de los terceros años de las tecnicaturas participantes que culminen con éxito también su participación en estas jornadas. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Graciela, buenas tardes a todos. No voy a decir mucho, Liliana ya ha expresado mucho, o sea, el trabajo que vamos a iniciar a partir de hoy. Yo estoy dentro del área de formación continua de la Dirección de Nivel Superior, dependiente del Ministerio de Educación de la provincia,
y la idea esta surgió un poco como un gran desafío para nosotros desde el área, trabajar con los técnicos. La formación continua generalmente, o sea, está más tirada hacia la formación docente que a la técnica. Entonces, bueno, conversando con Liliana y con el equipo de técnica, comenzamos a, primero como una ilusión esto del curso, porque estábamos muy cerca del fin de año, parecía que no podía salir, y bueno, el esfuerzo puesto por la gente de INTA Regional Corriente, por la gente de INTA Nación, Ana Soncino y el equipo, hicieron posible esto, porque no fue nada sencillo tampoco, hubieron que hacer adaptaciones, hubieron que modificar algunos aspectos para que esto pueda llegar hoy a los docentes y sobre todo a los estudiantes de tercer año, y para nosotros esto, vuelvo a decir, fue un desafío, que hoy está teniendo su primera puesta en marcha, por así decirlo. Y expresar lo mismo que dijo Liliana, este es un inicio, o sea, acá es como el inicio de un camino que pensamos seguir adelante y seguir con otras ofertas, y ampliar, por así decir, la gama de capacitación, tanto para los docentes de las tecnicaturas y también para los estudiantes del último año. La idea es poder, de alguna manera, fortalecer las capacidades que ellos van generando en su formación y generar así en las localidades una mayor, digamos, injerencia en lo que sería el sistema productivo. Así que bienvenido, este es un curso en una época, o sea, nos tocó una etapa muy especial, la etapa de pandemia, va a ser todo virtual, pero bueno, vamos a estar acá, es todo el equipo como para colaborar, las dudas y el agradecimiento también, como decía Lili, al ingeniero Sablilla, al ingeniero Carlino, al ingeniero Paunero, o sea, todos han colaborado y hemos tenido reuniones para poder acordar esto. Así que buenas tardes, bienvenidos a todos y que tengamos muchos éxitos. Gracias Liliana, Graciela, por compartir un poquito la historia, ¿no? Y cómo se fue gestando toda esta propuesta, que como bien ustedes dijeron, es fruto de mucho trabajo, muchos acuerdos, muchos consensos, buscando, ¿no?, las mejores propuestas de formación para los docentes y los estudiantes de la provincia. Ahora es el turno de Juan. Juan Sablich es el director del Centro Regional INTA de la provincia. Él es ingeniero agrónomo y magíster en estudios sociales agrarios, así que nos va a contar un poquito su mirada en relación a este proyecto también. Bueno, gracias, Caro. Buenas tardes a todos. La verdad que, como dijeron recién Liliana y Graciela, para nosotros también es una alegría inmensa, un orgullo estar participando de este proyecto, ¿no? Pero sobre todo, más que un orgullo, por ahí la sensación más fuerte es la de alegría. Y de alegría, ¿por qué? Porque a pesar de que estamos transitando un año difícil, que nos puso a prueba a todos con esto de la pandemia, la cuarentena y bueno, todo lo que estamos, de alguna manera nos venimos dando maña, ingenio para tratar de superar estas cuestiones y seguir trabajando. Y este es un ejemplo más de estas cuestiones. Nosotros somos de los que pensamos que la educación es el mejor camino para transformar el mundo. Y bueno, de la mano de ese pensamiento y tratando de cimentarlo y mejorarlo en cada momento ese camino, es que estamos haciendo esto y como también dijeron, vamos a seguir trabajando el año que viene con estas líneas de interacción, ¿no? Para nosotros, vuelvo a decir, es un orgullo poder estar trabajando juntamente con la gente del Ministerio de Educación y nuestra propuesta y firme convicción es seguir haciéndolo. Espero que se pueda, los alumnos que están por participar de esto puedan aprovechar estas instancias y me queda solamente agradecer a la gente de la Dirección de Educación y TICS de Buenos Aires que está ofreciendo las herramientas que tiene, que son de primer nivel, excelentes, para que podamos llevarlas a la gente acá en Corrientes, donde creo que van a ser muy bien aprovechadas. Un saludo para todos y muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, ahora sí, entonces le paso la palabra a quien nos va a acompañar
como moderador de este primer seminario. Manuel. Buenas tardes para todos. Es un gusto estar con ustedes. Yo formo parte del equipo de trabajo del Centro Regional del INTA en Corrientes, y hoy voy a presentar a un compañero nuestro que trabaja en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA en San Pedro, que es Ignacio Paunero. Él es ingeniero en producción agropecuaria a través de la Universidad Católica Argentina, ha realizado una maestría en horticultura, Universidad Nacional de Cuyo, es especialista en higiene y seguridad en el trabajo agrario, Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, es diplomado en ergonomía, Universidad de Concepción en Chile, es máster también en higiene y seguridad en el trabajo, en el Instituto Argentino de Seguridad, ha realizado estadías de capacitación en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y además en el Instituto Navarro de Salud Laboral, ambos en España. Tiene numerosas publicaciones en congresos nacionales e internacionales, como así también en revistas especializadas. Dicho esto, hoy yo tengo el gusto y el honor de presentarlo y darle la bienvenida a Ignacio, así que te agradecemos, bienvenido y adelante con tu presentación. Bueno, muchas gracias, encantado de participar en este curso. Lo primero que les quiero contar mientras voy compartiendo la pantalla es que yo también soy docente en un instituto superior de formación técnica en Varadero, acá en provincia de Buenos Aires, que dictamos la carrera de técnico en higiene y seguridad laboral. Así que comprendo todo lo que están viviendo los colegas docentes, la problemática de este año, con las clases por Zoom, tratando de conseguir que todos los alumnos participen, de lograr los objetivos, y bueno, ahora estamos preparando para tomar los finales y demás. O sea que a todos los colegas docentes decirles que sé exactamente qué es lo que están viviendo, porque estoy viviendo lo mismo. En este primer seminario vamos a hablar de acciones de prevención en el agro correntino. Le pusimos un título un poco rimbombante. Vamos a hablar algunas características del trabajo agropecuario, que son las que no estaban en el apunte, algunas características para ampliar. Vamos a reafirmar los conceptos de higiene, seguridad y ergonomía con algunos ejemplos, y un aporte en el tema de cuáles son las acciones para mejorar las condiciones de higiene y seguridad en la empresa agraria. Entonces empezamos con algunas características del trabajo agropecuario. Una de ellas es la gran desproporción de fuerzas que hay entre el hombre y la máquina. Acá puse una fotito donde se ve que estoy yo paradito ahí, que yo mido 1,90. Fíjense en tamaño con el tractor. Entonces, rápidamente uno ve una mano o una pierna colocada en un lugar inapropiado o colocarse frente a una rueda de tractor. Los accidentes en este sector siempre son amputaciones, son aprisionamientos hasta la muerte, y el tema de las máquinas, justamente la tendencia es que las máquinas sean a su vez cada vez más grandes, cada vez con más ancho de labor y con más potencia. O sea que es una de las cosas que tenemos que estar muy atentos. El otro es la necesidad, el otro factor es la necesidad de estar comunicado. Hoy todos tenemos celular, pero sucede que en muchos lugares cuando vamos a un campo resulta que no hay señal. Entonces es muy importante tener algún dispositivo para estar comunicado, como puede ser, por ejemplo, un handy o una radio, o si no, simplemente avisar que uno va a volver a tal hora. Esto es importante porque ha habido accidentes que el trabajador quedó tirado en el campo y nadie se enteró hasta que no vino a la noche o no vino al mediodía. Entonces siempre la necesidad de estar comunicado. Eso va unido
al tema de que los trabajadores sepan o estén capacitados en primeros auxilios. Esto es importante, que en cada turno haya por lo menos una persona entrenada en primeros auxilios. Se habla de la hora de oro, que es desde que una persona sufre un accidente hasta que viene el médico o hasta que se lo puede trasladar. Y entonces en esa hora, aprisionar una herida debidamente o hacerle una resucitación cardiopulmonar adecuada puede ser el resultado o la diferencia entre la vida y la muerte de un compañero de trabajo, porque justamente ese primer auxilio es la atención hasta que llega al médico o hasta que se lo traslada, ¿no? Entonces es importante que haya gente capacitada en esos temas. Otro aspecto importante son el comportamiento durante las tormentas eléctricas. Por de pronto, no trabajar en esos momentos, pero si no se encuentra una tormenta eléctrica, una medida de prevención muy adecuada es permanecer dentro de la camioneta. Se comporta como un principio de electricidad que se llama la caja de Faraday, donde un recinto rodeado de un metal es perfectamente aislante. Y si nosotros no tenemos que bajar de la camioneta, nunca poner un pie en el suelo y dejar otro pie en la camioneta, sino que tenemos que arreglarnos para saltar, digamos, con los dos pies juntos, para no convertirnos en elemento conductor. Bueno, con respecto a los ejes temáticos, nosotros hablamos de higiene industrial, cuyo objetivo es prevenir enfermedades. ¿Qué es lo que dice la Organización Internacional del Trabajo en una de sus primeras definiciones? Que la salud no es mera ausencia de enfermedad, sino también un óptimo estado de bienestar físico, mental y social. La salud no es algo que se posea como un bien, sino una forma de funcionar en armonía con el medio, el trabajo, el ocio, que es todo lo que no hacemos cuando no estamos trabajando, y la forma de vida en general. No solamente significa verse libre de dolores o enfermedades, sino también la libertad de desarrollar y mantener las capacidades funcionales. Entonces, hoy adquiere mucha relevancia lo que es los aspectos psicosociales, donde si hay deformaciones en este aspecto, vienen todas las deformaciones que conocemos con nombres en inglés, como el burnout, el moving, etcétera, que son todas las formas de acoso, que son justamente cuando se rompe la relación entre las personas. Ahí en el curso presentamos un esquema de cómo funciona la higiene industrial, que lo primero que hace es identificar el riesgo, pero la higiene industrial no se queda con la mera identificación, sino que busca medirlo. ¿Y para qué medirlo? Para tener un valor con el cual puedo hacer la evaluación. ¿Qué es la evaluación? Es la comparación de ese valor que yo he medido con el valor que fija la legislación. Entonces, de acuerdo a si ese valor que yo medí se encuentra por debajo o por encima de lo que marca la legislación, vamos a tener un riesgo alto si estamos superando los valores permitidos y un riesgo nulo si estamos dentro de lo aceptado por la norma. En el caso de tener un riesgo nulo que está dentro de la norma, lo que tenemos que hacer es hacer mediciones periódicas para comprobar que la situación no cambie. Y si estamos excedidos de lo que fija la normativa, estamos en un riesgo alto donde tenemos que tomar las medidas de control. Y básicamente, las medidas de control son sobre la fuente que genera ese contaminante, sobre el medio entre el trabajador y esa fuente, o directamente sobre el trabajador, que es la última acción de prevención, que es colocarle los elementos de protección personal al trabajador. Y eso complementado con los exámenes médicos periódicos, que si nosotros notamos que hay enfermedades que se están reiterando, justamente quiere decir que el método de prevención que yo estoy implementando no es efectivo. El otro eje temático es la seguridad industrial,
que la seguridad se ocupa de prevenir accidentes. Acá colocamos una foto para demostrar un trabajo a la izquierda de un totalmente inseguro, donde hay un alto riesgo de caerse de altura, y un trabajo a la foto de la derecha, donde el trabajador está con un cabo de vida, que en el caso de caerse queda sostenido y no se pega un golpe importante. Se va a pegar un susto, pero no un golpe. Entonces, también la seguridad industrial tiene un esquema de trabajo que se basa en conocer la actividad. Hay un viejo dicho que dice que nadie puede hacer prevención de aquello que no conoce. Entonces, en primer lugar, conocer la actividad, que comprende conocer las herramientas y las máquinas adecuadas y cómo se organiza ese trabajo en forma segura, que comprende identificar y valorar los riesgos que puede haber para la realización de ese trabajo y tomar medidas de prevención, siendo el conjunto de las medidas de prevención, que se llaman procedimientos estandarizados, procedimientos operativos de trabajo, tienen distintos nombres, forman o conforman un sistema de gestión de riesgo. Entonces, un concepto que me gustaría reiterarles, ustedes lo tienen en el apunte, pero me parece muy importante, es el concepto de prioridades, el orden de prioridad en la prevención de riesgos, pero estamos hablando mucho de riesgo, y acá les quería volver a aclarar el tema de qué es un riesgo. Según las definiciones oficiales, digamos, que están en la normativa, peligro es una fuente o una situación con potencial de producir un daño en una lesión a las personas, enfermedades o daños a la propiedad. Entonces, fundamentalmente, el peligro puede producir daños a las personas o daños a la propiedad. Y el riesgo es una combinación entre la probabilidad de que ocurra un determinado evento peligroso y la magnitud de sus consecuencias. Y acá damos siempre el caso, el ejemplo de una víbora venenosa. El veneno de la víbora sería el peligro, que ese peligro es el mismo si la víbora está suelta o si la víbora está dentro de una caja. Lo que varía es justamente el riesgo. En el caso de que está suelta en una habitación, el peligro es alto, el riesgo es alto, y en el caso de que esté en una caja es un riesgo bajo. Siendo que en los dos casos el peligro es el mismo, que es el veneno que puede tener la víbora. Entonces, volviendo al tema del orden de prioridad en la prevención de riesgo, nosotros decimos que en primer lugar, cuando tenemos que tomar una decisión de prevención en cualquier sistema de trabajo, y sean trabajos de campo, trabajos con maquinaria, trabajos inclusive en un establecimiento bajo techo, tenemos que seguir el siguiente orden. En primer lugar, tratar de eliminar el riesgo. Si ese riesgo no lo puedo eliminar, tratar de sustituirlo por un riesgo menor. Si no lo puedo eliminar y no lo puedo sustituir, tratar de separar al trabajador de ese riesgo, colocando protecciones, es una separación física del trabajador que no pude eliminar y no lo pude sustituir. Si tampoco puedo lograr eso, entonces puedo recurrir a los controles administrativos, que no son otra cosa que disminuir el tiempo de exposición del trabajador a ese riesgo que yo no pude eliminar, no pude sustituir y no pude separarlo tampoco. Por supuesto, dentro de las medidas administrativas, un eje muy importante es la capacitación del personal. Y finalmente, cuando no pude lograr ninguna de estas etapas anteriores, tenemos la posibilidad de recurrir a los elementos de protección personal, que son las protecciones que van sobre el cuerpo del trabajador, que siempre son elementos artificiales, que al trabajador le dan calor, lo molestan y no las quiere usar, y son la última
medida de prevención frente al riesgo. Entonces acá les quería compartir un estudio de caso. Ustedes saben que es una metodología muy válida, los estudios de caso, donde se plantean situaciones y se tratan de buscarle soluciones, ¿no? Y situaciones lo más real posible. En este caso le cuento, Juan estaba instalando los caños de riego por aspersión, estaba colocando los caños de aluminio de 6 metros de largo, cuando se dio cuenta que uno de los acoples o bridas estaba al revés. Entonces, cuando tomó el caño por un extremo, lo levantó, lo paró para darlo vuelta, y sin darse cuenta, acercó un extremo a la línea de media tensión que pasaba por arriba del lote. No lo llegó a tocar, pero estuvo en una distancia que saltó el arco voltaico y lo alcanzó, causándole graves quemaduras. Entonces, vamos a ver, analizando este caso, cuáles son los ejemplos que podemos hacer para cada una de las acciones que dijimos recién de orden de prioridad. Entonces, el peligro en todos los casos es los cables de alta tensión que transmiten electricidad. El peligro va a ser el mismo en todos los casos, pero nosotros podemos eliminarlo con algunas de las cosas. Por supuesto, puede haber muchas más, pero puse algunos ejemplos. Una forma de eliminar el riesgo es, por ejemplo, no plantar debajo de la línea de tensión. Otra posibilidad puede ser pedir a la gente de la empresa eléctrica que saquen esa línea de ahí, de ese lugar, que le hagan pasar por otro lado. Otra forma de eliminación es no usar caños directamente. Hay otros sistemas de riego que no usan caños, por ejemplo, riego por botella. Bueno, el dueño del establecimiento me dice, no, eso es imposible, la línea de tensión ya está hace años, no pasa por ahí, la plantación es antigua, no la voy a cambiar. Bueno, trato de buscarle la sustitución, que tenga un riesgo menor. Por ejemplo, usar caños de plástico, caños que no me van a transmitir la electricidad. El dueño del campo me dice, no, los caños ya los tengo comprados. Bueno, puedo agarrar los caños de 6 metros y cortarlos, usar caños de 3 metros, con lo cual me va a ser imposible llegar a tocar la línea de alta tensión. O si no, también otra cosa de organización, que en vez de que sea una sola persona que lo muevan entre 2 personas, así lo pueden mover en forma horizontal sin pararlo a los caños. La otra forma es la protección o la separación física. En ese caso es colocar un alambrado en las torres de electricidad que impidan el acceso de una persona por más que quiera, está cerrado con un candado, colocar cartelería de peligro, entre otros. Y finalmente, si ninguna de estas puede ser posible llevarlas a cabo, la otra me queda las medidas administrativas, que implica disminuir el tiempo de exposición. En vez de que vaya una sola persona y esté toda la mañana trabajando en eso, puede ir varias personas y en 10 minutos cambian todos los caños, entonces disminuye el riesgo. Por supuesto, complementado con una buena capacitación. La capacitación pasa por el reconocimiento del riesgo y las medidas de prevención que tiene que tener. Y finalmente, la entrega de los elementos de protección personal, que fundamentalmente van a ser zapatos eléctricos, guantes eléctricos, que me puedan aislar de la electricidad. Entonces, le planteé este ejemplo para que ustedes vean que siempre un técnico, un profesional, tiene que tener varias alternativas, porque cuando un empresario, una persona nos está contratando, no es bueno que yo le diga esto es así y nada más que así, sino que justamente el técnico va a ser más valorado cuando puede ofrecer distintas alternativas, por supuesto cada alternativa con su evaluación económica de cuánto le va a salir en el caso de hacer una u otra. Bueno, el otro eje es la ergonomía. La ergonomía se ocupa de adecuar el trabajo a las personas, y es importante la ergonomía porque muchas veces no se lo tiene en cuenta, dice, bueno, pero un dolorcito más, un dolorcito menos.
El tema es que los factores ergonómicos, cuando no son tenidos en cuenta, pueden derivar o en un accidente o pueden derivar en una enfermedad profesional, con sus consiguientes costos. Entonces acá tenemos fotos de un marinero que mide 2,20 m y otro marinero que mide 1,60 m. El desafío de la ergonomía es crear condiciones de trabajo en el que puedan adaptarse a distintas personas, no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista intelectual y de conocimiento. La base de la ergonomía es que se elija la persona adecuada para cada requerimiento. Puede ser un requerimiento para el diseño de una máquina, hasta un requerimiento para un diseño de una central de controles altamente compleja. ¿Qué dice la legislación argentina? Que la ergonomía es el término aplicado al campo de los estudios y diseños como interfase entre el hombre y la máquina para prevenir la enfermedad y el daño, mejorando la realización del trabajo. Intenta asegurar que los trabajos y tareas se diseñen para ser compatibles con la capacidad de los trabajadores. O sea, el trabajo adecuado a la capacidad de cada persona. Acá le quería comentar algunas mediciones que se pueden hacer en ergonomía, en estudios ergonómicos, que es algo que a mí me gusta mucho. Se pueden tomar variables respuesta que midan parámetros fisiológicos en los trabajadores, como puede ser la frecuencia cardíaca, que es en esta foto que vemos acá abajo, con un medidor de frecuencia cardíaca, o se puede medir el consumo de oxígeno, que es la fotito que puse acá cuando estaba midiendo la concentración, el consumo de oxígeno en un esfuerzo controlado, o si no la carga cardiovascular, que ahora vamos a ver la fórmula. También se pueden tomar parámetros ambientales, como fundamentalmente la temperatura y la humedad, y el cálculo del índice TGVH, que es un índice de temperatura y bulbo húmedo. Y finalmente evaluar los rendimientos en el trabajo. Siempre la ergonomía tiene en cuenta los parámetros ambientales, los parámetros del trabajador, y eso relacionado con cómo afecta al rendimiento en el trabajo. Algunos cálculos, les decía, el porcentaje de carga cardiovascular que relaciona la frecuencia cardíaca en el trabajo con la frecuencia cardíaca en reposo y la frecuencia cardíaca máxima, multiplicado por 100, siendo la frecuencia cardíaca máxima 220 menos la edad. Si este valor de porcentaje de carga cardiovascular da superior al 40%, quiere decir que el trabajo es un trabajo pesado, el cual supone un desgaste prematuro al trabajador. Otra de las mediciones que se pueden hacer sobre el trabajador es medir el sudor, que es importante para distintos aspectos de investigación y de desarrollo de un trabajo seguro, que se basa en el peso. El peso inicial, se hace el peso cuando llega al trabajador, se lo pesa con la menor cantidad de ropa al inicio de la jornada. A ese peso inicial se le va sumando el agua que toma durante el día. Por supuesto, cuando toma se le dan vasos graduados, que se puede ir determinando qué peso tiene. Y al final del día se hace el peso nuevamente, sumado al peso la orina que el trabajador va haciendo durante el día. Y ustedes me dirán, ¿cómo mide la orina? Bueno, el trabajador que quiere ir a orinar, en primer lugar se lo pesa, después va a orinar, y después de orinar se lo pesa nuevamente, y por diferencia de peso tenemos el gasto de orina. Otro valor que le decía que se calcula es el índice de temperatura de globo y bulbo húmedo, que relaciona la temperatura de bulbo húmedo, la temperatura de globo y la temperatura de bulbo seco, y eso me va a indicar, ahí se lo tengo por acá, ahí lo tengo el dibujito, este es el termómetro de globo, y me va a indicar la proporción de trabajo y descanso más recomendable para esas temperaturas. Y por supuesto, como lo decía, se evalúan siempre los rendimientos, en base a número de canastas por hora, número de árboles cortados por hora, etc. Por ejemplo, acá les puse un trabajo del doctor Elías Aput, de la Universidad de Concepción, en Chile, que ustedes saben, Chile es un país que tiene mucho desarrollo en la actividad forestal.
Y ellos plantean como formas para reducir ese trabajo pesado, que decíamos que es el que tiene un porcentaje de carga cardiovascular superior al 40%, a través de 3 medidas. A través del manejo de las pausas, que son descansos mínimos de 5 a 10 minutos por hora, descansos de recuperación. Rotación de actividades, que es ir cambiando de actividades para que trabajen distintos grupos musculares y con distintos esfuerzos. Y finalmente la organización del trabajo con distinta cantidad de personas y distintas cantidades de herramientas. Acá le pongo algunos ejemplos. En el caso de actividades forestales, actividades de poda, de plantaciones, sin pausa, los trabajadores tienen un rendimiento de 26 árboles por hora, y con pausas ese rendimiento se va a 43 árboles por hora por hombre. Vemos acá también la carga cardiovascular sin pausas es superior al 40% y con pausas está justo en el límite. El trabajo sin pausas provoca mayor ausentismo porque hay mayor presencia de dolores de espalda, mayores dolores de las articulaciones y mayor falta, mayores pérdidas. Y en el caso del que tiene pausas, hay mayor salario porque el trabajador cobra en base también a los árboles que produce. Por otro lado, la empresa, sin pausas, estos dólares son a título comparativo, ¿no? Este trabajo sin pausas tiene un costo mayor, $3.400, que el trabajo con pausas, ¿no? O sea, lo que parecería ser contradictorio, cierra por todos lados, ¿no? Un trabajador que descansa produce más y a su vez la empresa tiene menores costos. Otro ejemplo, cuando se establecen rotaciones en la actividad de desrame, por ejemplo. Sin rotación, el rendimiento es de 4,7 árboles por hora, con rotaciones más del doble, ¿no? 8,6. Y evaluado la parte de fisiología del propio trabajador, la frecuencia cardíaca sin rotación es de 118 y con rotaciones baja a 107. Bueno, esto nada más a título de ejemplo, van rotando, rotación con carga manual, con volteo y rotación con trozado en cancha, se hace una rotación a media mañana, otra rotación después del almuerzo y otra rotación después de la tarde. Bueno, ustedes van a tener que hacer un trabajo final, que es, bueno, yo no les quiero contar mucho, pero acá les voy a dar algunas pautas para, ustedes pueden implementar acciones para mejorar las condiciones de higiene y seguridad en la empresa. Algunas pautas. Entonces, en primer lugar, cumplir con la ley, sencillamente. La Argentina tiene la ley de higiene y seguridad, la ley de riesgo de trabajo, que fue modificada, y, por supuesto, establece no al trabajo infantil. Conocimiento de la actividad. Decíamos ese refrán que nadie puede hacer prevención de aquello que no conoce. Identificación de los riesgos de las distintas etapas de producción para, conociendo los riesgos, poder implementar las medidas de prevención. Inversión en infraestructura, maquinaria segura, todo lo que tiene que ver con electricidad. Ahí estaba viendo algunas encuestas, entrevistas que ustedes hicieron, problemas de shock eléctrico, y todo eso es derivado por instalaciones precarias, mal aisladas. Lo mismo maquinaria, muchas veces maquinaria antigua, que por más que uno quiera modificarla, muchas veces es difícil, o la modificación que uno le puede hacer a una maquinaria muy antigua, muchas veces es más peligrosa que no hacerle nada, ¿no? Y por supuesto, el tema de la capacitación de los trabajadores, pero esto no solamente a los trabajadores, sino también a los productores, a los empresarios, a todos los elementos de la cadena. Nosotros acá en San Pedro tenemos un plan de capacitación que le damos en escuelas agrotécnicas de la zona. Después tenemos lo que llamamos la Semana de las Escuelas, que en una semana
concentramos las visitas de todas las escuelas, toda la experimental está atenta a eso, se establecen estaciones, y en cada estación los alumnos van pasando de los cursos de las distintas escuelas. Entonces siempre tenemos un curso sobre el uso responsable de fitosanitarios para que los alumnos hacer un poco de docencia en qué es un fitosanitario, cómo podemos estar prevenidos. Por supuesto, esto hay que llevarlo al trabajador y siempre lo mejor es llevarlo a su propio ambiente y cuando se inicia cada actividad, cuando se inicia la actividad de cosecha, cuando se inicia la actividad de poda, por ejemplo. También habíamos dicho la importancia de la capacitación en primeros auxilios, qué es lo que tiene que hacer, pero no desde el punto de vista teórico, sino que las personas lo tienen que practicar, lo tienen que hacer, porque el peor momento para aprender a hacer un primer auxilio es cuando tenemos un compañero nuestro sangrando al lado nuestro. Si no lo tenemos practicado y bien entrenado, es muy difícil que podamos actuar adecuadamente. Y para esto les dejo como consejo que pueden contactar siempre en todas las zonas, hay bomberos voluntarios que siempre tienen la mejor voluntad para colaborar en las capacitaciones, sobre todo si son escuelas o institutos de capacitación. También se puede recurrir a las sedes de Cruz Roja, por ejemplo, que siempre lo hacen de manera gratuita. Acá le puse fomento de sistemas de producción integrada, lo puse en este título porque no me entraba título más largo, pero en general es sistemas donde se use menor cantidad de productos químicos y de ser posible reemplazarlos a través de distintas metodologías. Por ejemplo, separación física del trabajador del lugar de trabajo. Ya hay sistemas totalmente automatizados donde la aplicación de los productos químicos y el riego se hace sin necesidad de que esté el trabajador. Esto se puede ver en plantineras modernas. O también, algo que parece del futuro, pero bueno, este es un trabajo que lo hizo la gente del INTA de Castelar, del Instituto de Mecanización, tener un robot, el robot se llama Tracur, que se le ponen los productos y el robot se lo programa y va haciendo las aplicaciones sin que necesidad que esté el trabajador ahí metido en contacto con los productos. Es una forma de eliminación del riesgo, como habíamos dicho. No hay, el trabajador no está presente en ese lugar. Otros son los sistemas alternativos, por ejemplo, en la desinfección de suelos. El INTA tiene todo un programa de no uso del bromuro de metilo, el famoso bromuro de metilo. Puede ser a través de la desinfección con vapor de agua, sobre todo para almácigos, por ejemplo. O también, como hicimos unos ensayos el año pasado, la plantación de plantas para incorporar, y después de incorporada, haciendo una solarización, es lo que se llama biosolarización, que además de incorporar materia orgánica, controla hongos y distintas bacterias que están en el suelo. También el uso de sistemas no químicos para atraer o confundir plagas. Acá vemos plásticos, estos plásticos tienen un pegamento, entonces el insecto se ve atraído por ese color y se queda pegado ahí. Por ejemplo, se utiliza para trips, hay otros plásticos que se utilizan para pulgón. También no podía dejar de mencionar los trabajos de mi compañera Mariel Mitidieri y su equipo, que están evaluando extracto de ajo y agua electroactivada para el control de costra de la batata, por ejemplo, o evaluación de productos alternativos a los fungicidas de síntesis para enfermedades en batata. Esto lo presentó hace poquito en el primer Congreso Argentino de Semillas que se hizo online. Otro trabajo que vi justamente la semana pasada, que lo quise poner acá, me llamó mucho la atención, del nivel que tenemos de investigadores en Argentina. Por ejemplo, este de Sheila Ons, que es del Laboratorio de Neurobiología de Insectos de la Universidad Nacional de La Plata. Están desarrollando insecticidas de bajo impacto para la salud humana y ambiental.
están usando el aceite esencial de eucaliptus. Me pareció pertinente porque en Corrientes hay muchos montes de eucaliptus, en donde se podría utilizar como materia prima para estos aceites que están utilizando. Por supuesto, esto está todavía a nivel experimental, ¿no? Pero fíjense, lo utilizan para larvas del Aedes aegypti, el dengue, que está presente en todo el litoral argentino. Son productos que son sostenibles, tienen un costo de elaboración que es eficiente, baja toxicidad para mamíferos y no alteran las características del agua de bebida. Otras cosas que presentó esta investigadora es el silenciamiento de algunos genes esenciales, por ejemplo, este gen ETH, que impide en un 70% la metamorfosis de distintos insectos, como por ejemplo vinchucas, cucarachas, langostas, que también están presentes en Corrientes. Y otro es el uso del NTBC para el control de distintas enzimas que son las que metabolizan la sangre. Y esto lo están usando en insectos como la garrapata, pulgas o mosquitos, donde utilizando estos procedimientos directamente o literalmente ese insecto se muere de hambre porque no tiene la enzima para metabolizar la sangre que están consumiendo. Bueno, otro estudio, en este caso de España, fíjense ustedes, de 160 trabajadores se le tomaron análisis de sangre y se determinó que el 36% da valores superiores a los normales en cuanto a metahemoglobina. Y fíjense que usaban productos que podemos usar en Argentina tranquilamente: piretroides, organofosforado, carbamato, el mesurol. Y la muestra de sangre fue tomada al final de la jornada y analizada antes de que transcurran 2 horas. Bueno, acá les copio literalmente qué es lo que concluyeron estos autores, que en todos los casos en los que nos hemos encontrado con tasas de metahemoglobinemia elevada, podemos afirmar que ha sido por una mala utilización del producto o la no contemplación de las medidas de protección. E incluso en algún caso hemos podido comprobar que se había producido ingestión de alimentos contaminados sin adoptar medidas de limpieza de las manos tras la utilización del producto. Y concluían que se ha podido comprobar que si se observan las reglas de protección y se utiliza una buena higiene, esta metahemoglobinemia desaparecía a pesar de que el puesto de trabajo esté expuesto a estos productos. ¿Qué quiero decir con esto? Que con una simple medida de higiene, de limpieza y de uso de los elementos de protección, podíamos estar exentos de muchas de estas contaminaciones que nos suceden. En ganadería, medidas de prevención: instalaciones seguras, corrales, mangas, buches, ciegos, los bañaderos, procedimientos de trabajo seguro, organización del trabajo y uso de elementos de protección personal. En la actividad forestal, herramientas, maquinarias de trabajo y de transporte, elementos de protección personal, procedimientos de trabajo. Y acá les dejo un video que me pareció muy interesante de la Washington State University, que está en español, que es muy didáctico en cuanto a lo que es las medidas de prevención en el uso de la motosierra y en el corte de árboles de gran porte. Ahora me pueden decir, bueno, pero las inversiones en infraestructura son todas inversiones de mucho dinero y es lo que no tenemos. Bueno, acá les dejo algunas mejoras de muy bajo costo o costo nulo. Por ejemplo, para no llevar las herramientas así, con el filo a la vista, en cualquier lado, hay un trabajador se le ocurrió hacer esta vaina, que ustedes pensarán de qué es esta vaina, qué material usó. Bueno,
¿saben lo que hizo? Agarró un caño de 40 milímetros, lo calentó y lo aplastó y se hizo una regia funda, con lo cual es imposible que por más que se caiga o lo que sea, se vaya a cortar. Y a costo cero, un caño que encontró tirado en la calle. Otra puede ser estas artesanías que hacen muchos muchachos ahí en el campo, para llevar la tijera de cuero de vaca, además de que se distrajo, hizo una linda artesanía para llevar su tijera y estar prevenido de los cortes. Otra mejora de bajo costo, en vez de estar en esta posición, llenando las bolsas, por ejemplo, este es un vivero de rosas que hay acá en San Pedro. Bueno, agarró una silla y le cortó las patas. ¿No? Una silla vieja, una cuestión muy sencilla, pero fíjense cómo mejora drásticamente la posición del trabajo, sobre todo si van a estar trabajando en esa posición durante muchas horas del día. Y finalmente, ya son de un libro de Estados Unidos, mejoras en el vivero, para no estarse agachando todo el tiempo, poder construir este tipo de mesadas, para levantar la bandeja, trabajar lo que haya que trabajar en esa posición, teniendo la posibilidad de ir alternando los pies, moviendo los pies y cambiando de posición, que es lo ideal. Bueno, acá también les dejo el link, es un libro que está en español también, de Estados Unidos, del Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional, que tiene también otros ejemplos muy interesantes. Bueno, y no me quería despedir sin dejarle unos videos que hicimos acá en la Experimental de San Pedro, referidos a la prevención de COVID. En el caso del trasplante de la batata, son muy lindos videos que hicimos un grupo de colegas acá de la Experimental, en conjunto con la Municipalidad de San Pedro. Así que no lo voy a abrir ahora porque no se va a ver, pero les dejo el link para que ustedes lo vean y para que tomen una idea de las cosas que se pueden hacer para medidas de prevención así de tipo masivo. Estos se pasan por WhatsApp a los trabajadores, o se van haciendo grupos de WhatsApp y se va difundiendo en mano a mano. Bueno, creo que esto es todo. Disculpen si me extendí un poco más. No sé si estoy bien. Manuel, no sé si estoy bien. Hola, sí, perfecto, perfecto. Y ahora quedaría el espacio para preguntas, ¿no? Exactamente, ahí habilitan. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Estamos? Bien. Bueno, muchas gracias, Ignacio, por tu presentación. Quiero decir que están participando desde Ituzaingó, Goya, Bellavista, Mercedes, Santo Tomé, Curzú, Cuatiá, Corrientes Capital, Santa Lucía. Además, están participando personas de Salta Capital y de la provincia de Santa Fe también. Así que a todos ellos, muchas gracias y bienvenidos. Hay una serie de preguntas y también, como también algunos saludos que elogian la charla, muy bueno el material presentado, muy didáctico, etc. Vamos a algunas preguntas que dejaron nuestros participantes. ¿Cuál debe ser el rol del asesor agropecuario en este tema específico? Qué preguntita, ¿no? No, al hueso, al hueso. Fue al hueso. Bueno, realmente a mí me gustaría dejar como mensaje de estas charlas que el ingeniero agrónomo
debe asesorar a los productores y convencerse de él también, porque hay muchos ingenieros agrónomos que tampoco están convencidos, de tomar o de pensar, así como está eligiendo la mejor semilla híbrida para su cultivo, así como le gusta ajustar la fertilización en los distintos lotes, o tener todo el presupuesto de control de plagas, enfermedades, o le gustaría tener el mejor tractor, la mejor maquinaria. Bueno, piense de la misma manera tener en su esquema de producción el tema de la prevención de riesgo de trabajo. Ya lo tiene que tener en su esquema, la capacitación, tiene que tener la compra de los elementos de protección y siempre con esa visión que intenté transmitirles del orden de prioridad en la prevención de riesgos y siempre tener distintas alternativas. Siempre el mejor asesor va a ser el que tenga más alternativas para ofrecer y a su vez, y mejor aún, que cada alternativa las tenga evaluadas económicamente para ofrecerla a quien lo está contratando, o inclusive más, cuando los números aprietan y hay pocos fondos, siempre tener una cuestión de mejora, aún las de bajo costo como las que acabo de presentar, o sea que siempre tener la visión de tratar de mejorar, aunque sea mínimas cuestiones de costo cero. Así que un poco esa, pienso que tiene que ser el rol del ingeniero agrónomo en este tema. Fíjate que las facultades de agronomía todavía no tienen una materia de higiene y seguridad en el trabajo. Se ve ligeramente en terapéutica o en las materias que dan, o en maquinaria, pero faltaría, o varios hemos propuesto, que haya materias que le den toda una visión global de la prevención al ingeniero agrónomo, que creo que le hace falta. Bien. Otra pregunta en el mismo tenor, digamos. Vos algo comentaste en tu presentación y en base a eso creo que viene la pregunta, ¿no? Las medidas de prevención, ¿siempre deben tener un alto costo? Claro, justamente te reafirmo lo que venía diciendo recién, que el asesor tiene que tener presente, en Argentina hay muy pocos controles, lamentablemente, pero tenemos que tener presente que no es lo mismo si cae el inspector y uno no tiene nada, o si cae el inspector y uno tiene algo para mostrar, algo mínimo, aunque sea para mostrar un plan de trabajo, que digo, bueno, esto no lo voy a hacer todo de golpe, pero tengo un plan para ir reduciéndolo en un plazo de 5 años. O, bueno, ya no terminé toda la sistematización de esto, pero empecé y este año hice un 10%. O si no, todo el tema de las soluciones a costo cero, que estuve presentando algunos ejemplos. O sea que tiene que poder demostrar ante una hipotética inspección que tiene la cuestión de la prevención en mente, que tiene un proyecto y que si bien por ahí en ese momento no tiene un alto capacidad de invertir, pero tiene un proyecto y tiene alguna inversión. Por supuesto, lo ideal es avanzar rápidamente con esto, que es justamente las cuestiones en que se ven las diferencias entre la grande, mediana y pequeña empresa, ¿no? Pero hay una solución para cada nivel de productor. Bien, vamos con otra pregunta. Respecto al trabajo con animales en el campo y las enfermedades que podrían transmitir estos al hombre a través de la zoonosis, digamos. ¿Qué podemos decir sobre la prevención en este caso con las enfermedades zoonóticas? Bueno, nosotros sabemos que Corrientes es una provincia muy ganadera, ganadería de cría, no sé si están haciendo recría también. Y entonces hay que tener en cuenta distintos aspectos.
Por un lado, todo lo que decimos de infraestructura de corrales, infraestructura de los buches, de los alambrados, las aguadas. Por otro lado, la organización de los trabajos, llevar la cantidad de gente necesaria para manejar la tropa de animales de acuerdo a la cantidad de animales que voy a tener. No es un buen ahorro poner menos hombres de a caballo para ahorrarse algún dinero cuando a resultas de eso resulta algún lesionado, algún apretado. Los accidentes con la hacienda también son siempre accidentes graves, donde hay fracturas, donde hay golpe y donde puede haber muerte inclusive. También el tema del tener la prevención, en el caso de los colegas veterinarios, es sabido que hay estadísticas, ¿no? Alrededor del 50% de los veterinarios tienen brucelosis. Y eso es porque hay una reticencia, también una falta de cultura al de utilizar los elementos de protección cuando va a hacer una cesárea en el campo, por ejemplo, que son actividades donde terminan bañados en sangre, es una carnicería la cesárea, y entonces sumado a que es un ambiente caluroso, el de Corrientes, no hay tradición del uso de los elementos de protección personal, los anteojos, y entonces hay muchos veterinarios que tienen brucelosis en forma crónica. Bueno, y así, de acuerdo a los animales, hay distintas enfermedades que pueden pasar al hombre, como la triquinosis, en los cerdos, después otras donde intervienen los perros, nuestras queridas mascotas. Tenemos que tratar de que no estén en los ambientes de trabajo. El perro, si uno lo quiere tener, que esté en su casa o no acostumbrado a que nos esté siguiendo, porque el perro tenemos que tenerlo separado de distintos animales, por ejemplo el quiste hidatídico y otras enfermedades que son el intermediario es el perro, ¿no? Sin mencionar que los perros, cuando se maneja la hacienda, la ponen nerviosa, no es aconsejable trabajar con perros tampoco para el manejo de la hacienda. En fin, y no podemos dejar de mencionar el dengue, que es un azote que está ya instalado en el noreste argentino, con todas las medidas de prevención, de eliminar los reservorios de agua, etcétera, todos los que ya conocemos con respecto al dengue. Por eso me pareció interesante esta investigación que estuve viendo de esta ingeniera de la Universidad de La Plata, que buscaba distintas formas no químicas de controlar estas plagas que pueden afectar al hombre. Así que bueno, y después sobre todo el tema de la capacitación. Como saben todos los colegas docentes, la capacitación no es ir una vez y enseñar una cosa y nada más, sino que una de las cuestiones centrales de la capacitación es la repetición, justamente. La repetición, el reiterar los conceptos, y después una de las cosas que me parece que es importante, que hay unos autores que a mí me gustan personalmente, como Edgar Dale, Roger Schank, por ejemplo, que hablan de las teorías del aprender haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que aprender, el alumno, la persona, el trabajador, aprende más si lo hace él, el trabajo. Entonces uno le tiene que explicar o guiar en su aprendizaje, pero el trabajo se logra cuando la persona realmente lo realiza, ¿no? Son las teorías del aprender haciendo. Dice que haga el alumno más de lo que hace el profesor. No porque el profesor sea un vago, sino porque realmente es la forma de aprender es cuando uno lo convierte en acto, ese concepto teórico, ¿no? Bueno. Bien. Quiero agregar a esto. Sí, quiero agregar a esto que vos estás comentando, claro, una enfermedad zoonótica de alta prevalencia en nuestra provincia de Corrientes, sobre todo en el centro-sur, que es la hidatidosis, que vos mencionaste los perros justamente como huésped intermediario, y el no desparasitar los perros, y después las costumbres, los usos y costumbres que tienen nuestros paisanos en el campo de faenar la oveja bajo el árbol y darle de comer las achuras y demás,
sin hervirlas previamente y sin desparasitar a los perros, bueno, esta es la alta prevalencia que tenemos en nuestra provincia, sobre todo en la región, en la cuenca ovejera de la provincia de Corrientes, ¿no? Así que muy importante el tema de las enfermedades zoonóticas, digamos, también como prevención. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Qué medidas serían las adecuadas para el trabajo en ambientes calurosos? Vaya casualidad, ¿no? Estamos en Corrientes. Estamos en Corrientes. Bueno, los colegas que son licenciados en higiene y seguridad, por ahí hay varios técnicos, estudiantes de la carrera, saben que Argentina tiene todo un capítulo dedicado a lo que llamamos técnicamente la carga térmica, que comprende toda la respuesta que tiene la persona al trabajo en un ambiente caluroso. Por supuesto, tenemos que diferenciar de lo que es estrés, que es una respuesta normal del organismo ante una situación que está poniendo en juego su capacidad de regular su temperatura, que es, los humanos somos homeostásicos, o sea que dentro de un cierto rango nosotros podemos regular nuestra temperatura, pero por supuesto se produce en situaciones de estrés. El problema es cuando esa situación desborda o supera, digamos, la capacidad de regulación que tiene el organismo, y entonces se puede producir el famoso golpe de calor. Entonces, bueno, hay distintas formas de controlarlo y distintas formas de trabajar en estos ambientes. Una de las cosas es que la persona esté aclimatada, y fíjense que la aclimatación no es contrariamente a lo que uno piensa, no es una cuestión permanente. Fíjense que si un correntino que trabaja en un ambiente caluroso se va a veranear, ahora no, por supuesto, pero cuando se podía o cuando se pueda, a un lugar frío, se va a Río Gallego, cuando vuelva, si pasaron, por ejemplo, más de 15 días, tiene que pasar por un proceso de aclimatación nuevamente. O sea que la aclimatación es algo que se pierde si uno no está continuamente en esas condiciones. Así que eso es algo que tenemos en cuenta. Y después, bueno, por supuesto, el tema de la hidratación. Hidratarse cuando uno va a trabajar en un ambiente caluroso, aún antes de sentir sed. Porque cuando uno siente sed, se calcula que ya está entre un 5 y un 10% deshidratado. La introducción de pausas, que son descansos cortos de 10 a 15 minutos por hora de trabajo para recuperar la temperatura. Fíjense que la forma que tiene el organismo de perder calor es a través de la evaporación del sudor. Fíjense que estoy resaltando la palabra evaporación del sudor. Justamente por eso se siente mucho más calor en Corrientes que en Catamarca. ¿Por qué es esto? Porque en Corrientes es un clima húmedo, entonces el sudor no se evapora. En cambio, por ahí en Catamarca hacen 10 grados más de temperatura, pero es un clima tan seco que el sudor se evapora rápidamente y todos sabemos que todo cambio de estado absorbe calor. Entonces, es una forma rápida de liberación de calor del cuerpo. Bueno, ¿qué más? Beber agua, introducción de pausas, trabajar en forma personas aclimatadas, y después también tener en cuenta los síntomas. Los síntomas son importantes porque, por ejemplo, una persona que está transpirando profusamente, eso es normal, entre comillas. Si la vemos que de golpe se pone colorada y deja de transpirar, se pone la piel seca, ahí está por entrar en lo que se llama golpe de calor, en lo cual hay que sacarla rápidamente, mojarla y refrescarla rápidamente porque puede entrar en shock y puede morir inclusive. Y para un técnico que trabaja en esto, hay distintos controles que puede ir haciendo a medida que está haciendo una recorrida, que está viendo qué están haciendo los trabajadores, así como quien no quiere la cosa. Por ejemplo, medir el pulso de un trabajador,
Si un trabajador que está haciendo una actividad de esfuerzo, uno lo llama, deja pasar 1 minuto y le medimos el pulso y tiene una frecuencia superior a 110 pulsaciones por minuto, también es el momento que hay que sacarlo porque está en riesgo de sufrir un golpe de calor. Otras medidas que pueden ser, bueno, ya son medidas de laboratorio, cuando hay pérdida de electrolitos, cuando hay pérdida de un porcentaje del peso. Por eso yo había mostrado las mediciones del peso inicial cuando inicia la jornada y el peso final para ver qué cantidad de peso perdido durante la jornada, que también puede ser otro indicador de que la actividad está en riesgo y es necesario cambiar el sistema de organización del trabajo. Bueno, hay varias cuestiones que se pueden implementar en la empresa como medidas de control. Bien, acá nos llega otra pregunta que está basada en lo que estuviste explicando, pero por ahí se puede ampliar en algún punto específico. ¿Qué se sugiere para poder acercar estas medidas de prevención al trabajo en invernáculos, algo tan alejado de ser algo saludable, por así decirlo? Claro. Algo que vos mencionaste, ¿no?, con respecto a la hidratación, Claro. cortos periodos de tiempo, pero no es un tema escabroso. Bueno, fíjate que la actividad en invernáculo, bueno, partimos de que la gente esté aclimatada. No puedes traer una persona que es un hombre de a caballo, acostumbrado a la hacienda, y de golpe ponerlo a trabajar en una invernadera. Entonces partimos de que la gente que trabaje ahí tiene que estar aclimatada, lo principal. Después el tema de hacer los trabajos que tienen mayor carga física, los trabajos más pesados, a primera hora de la mañana, o a las horas de la tarde, evitando las horas de mayor calor, por supuesto combinado con todo el tema de estar bien hidratado, comer comidas livianas, y que las personas estén capacitadas en todo lo que son los síntomas del golpe de calor. Por supuesto tienen que hacer pausas de recuperación, donde el trabajador pueda salir de ese ambiente, colocarse a la sombra, beber agua, tomar aire, ventilarse un poco antes de volver a entrar. Eso, lejos de disminuir el rendimiento, como vimos en los ejemplos que puse de deforestación, aumenta, porque es un momento en que el trabajador se equilibra su temperatura interna y logra su homeostasis antes de entrar y seguir nuevamente en los trabajos, permite la relajación muscular, cambio de posturas, ejercicios combinados con distintos ejercicios de relajación que puede hacer, y es importante. Otra cosa también importante es que el trabajador no trabaje solo, que lo mencionamos en algunos momentos, es un caso de trabajo en parejas como mínimo, o un trabajo bajo supervisión, para que en todo momento el trabajo en situaciones de estrés no vaya a haber un trabajador caído y nadie se dé cuenta, nadie lo pueda ayudar. Así que son todas medidas que tienen que ver con medidas organizativas, la cantidad de gente que trabaja, las herramientas que usa, las pequeñas ayudas o herramientas, muchas de esas caseras, como vimos ahí, que se pueden hacer, pero que disminuyen mucho el tiempo de estar agachado, el tiempo de estar arrodillado, el tiempo de estar en malas posturas, para hacer el trabajo mucho más amigable, ¿no? Además de todas las medidas de control que fija la ley, que no me quiero poner a explayarme, porque hay muchos colegas ahí que no le voy a leer el reglamento de higiene y seguridad, no tiene sentido. Bien. Pero me gustaría ir a Corrientes, ¿no? Cuando se pueda me gustaría que me inviten ahí. Acá nosotros somos muy humildes y lo único que podemos ofrecer es un dorado gratinado mirando el río Paraná desde una barranca, pero bueno, es lo que podemos ofrecer. Una pequeña cosa. Sean todos bienvenidos, ¿sí? Ahora vamos a pasar a otra pregunta y les
les digo que se está poniendo picante e interesante el tema, ¿no? ¿Cuál es el rol de los sindicatos en la seguridad del sector? Bueno, una preguntita picante, ¿no? ¿Eh? Casualmente, ustedes no sé si pudieron ver una charla que yo tuve con una representante de la Organización Internacional del Trabajo, que está puesta una parte ahí, creo que está toda, una parte está toda y otra parte está la exposición mía nada más, pero bueno, charlando con esta persona, que es de un organismo internacional, como es la Organización Internacional del Trabajo, ella rescataba mucho el tema de la negociación tripartita, donde tiene que estar, por un lado, la mirada del empresario, la mirada de los dueños de los establecimientos y demás, por otro lado, y lógicamente, la mirada del trabajador, la mirada de la persona que hace el trabajo, y regulada por el Estado. Siempre es lo ideal esa negociación tripartita, donde el Estado tendría la función de evitar los abusos tanto de uno como de otro. En el caso de los sindicatos, es muy importante esa visión que tienen, porque decimos que nadie es mejor para conocer los riesgos que tiene el trabajo que aquel que lo realiza. No es esa visión que puede tener un técnico que va a mirar y a observar cómo hacen el trabajo, pero nunca agachó el lomo a hacerlo. Entonces, siempre es importante los trabajos en conjunto, tanto de la parte técnica como la parte gremial, que representa justamente a esa persona que está 8 o 9 horas por día haciendo ese trabajo, que uno por ahí se pasa escribiendo un libro entero y nunca lo llega a definir bien, porque nadie lo sabe mejor que aquel que lo realiza. Entonces, en todas las negociaciones, inclusive en todos los documentos, inclusive los documentos técnicos, es muy importante que participen los trabajadores, que participen los que hacen el trabajo, cuya visión es muy enriquecedora de cualquier tipo de trabajo. Y bueno. Bien. Ya vamos cerrando, faltan 2 o 3 que queremos dar respuesta. Respecto a los accidentes en ganadería, la mayoría son producto por el trabajo manual, por falta de capacitación. ¿Quién debe capacitar en este caso? Bueno, ahí también tenemos un tema de legislación argentina, ¿no? La Argentina tiene una legislación bastante sui generis, porque el organismo que nos tiene que controlar, que son las ART, también tiene el rol dual de asesorarnos. Entonces, se entra en algunas contradicciones, ¿no? Pero bueno, yo no he visto que ninguna ART renuncie o denuncie a una persona que lo está contratando a esa ART. Pero bueno, dejando esto de lado, y yendo a la pregunta, la responsabilidad de la capacitación, en primer lugar, es del empleador, que debe hacer capacitaciones en base a la evaluación de riesgos. Uno tiene que evaluar los riesgos y en base a esos riesgos evaluados darle las capacitaciones necesarias para que el trabajador pueda hacer el trabajo en forma segura, por supuesto, complementado con la infraestructura, complementado con la entrega de los elementos de protección personal y, según lo que decía de la legislación argentina, también con la ayuda de la ART, que tiene que tener un plan de capacitación que vaya en apoyo a la capacitación que tiene que hacer el dueño del establecimiento. También la ley nuestra dice que el trabajador tiene la obligación de seguir las normas y los procedimientos que se le enseñan. O sea que acá hay una serie de responsabilidades compartidas
donde tampoco voy a esquivar el rol que tiene el Estado a través de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que en muchos casos la Superintendencia de Riesgo de Trabajo Nacional delega en las provincias este control, que muchas veces el control no es lo suficientemente intenso que sería necesario. Bueno, vamos cerrando para no alargar tanto, no sin antes decirles que todas las preguntas o inquietudes que vayan surgiendo después de este primer seminario, desde cualquier buscador entran al Centro Regional Corrientes y ahí van a tener nuestras vías de comunicación. Hay un equipo de profesionales multidisciplinarios que estamos siempre atentos y predispuestos para dar curso a las demandas que ustedes requieran. Pasamos ahora a la última pregunta, Ignacio. Está referida a los elementos de seguridad. ¿Están contemplados en el precio final del producto o servicio? No entiendo mucho la pregunta. Cada persona que hace una actividad y después tiene que vender su producto, tiene que hacer sus costos y valorar en todo lo que ha gastado o invertido. La teoría mía es que en un sistema de producción del siglo XXI tiene que tener un presupuesto para todo lo que son medidas de prevención. No podemos estar en pleno siglo XXI sin valorar al trabajador como centro o hacedor de la actividad y la producción agropecuaria. No podemos seguir pensando en la agronomía por ambientes, en el mejor fertilizante, la mejor semilla, el mejor híbrido, y al trabajador no pensar en su seguridad. Entonces, pienso que por supuesto tiene que incluirlo como una variable más en su esquema productivo. Bueno, vamos a ir cerrando este primer seminario. Quiero agradecerte, Ignacio, por tu predisposición, tu tiempo, a todo el equipo. Quiero invitar a todos los participantes y al resto que quieran participar para el segundo seminario, que va a ser el día viernes que viene, 20 de noviembre. Así que, bueno, les agradezco a todos por su participación. Estamos predispuestos y abiertos a las consultas que puedan requerir después de esta charla. Y muchas gracias y nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias a todos. Muy bien, ya cortamos la transmisión. Ahí les